Vamos a repasar un pasaje que se leyó leía la jovencita en Efesios capítulo 4, y leyó del versículo 2 al 7. Y no voy a leer todo, pero dice así, Efesios 4, comenzando con el 3, voy a comenzar. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, y si está ahí conmigo lee, un cuerpo y un espíritu, como fuimos también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y luego lo más importante que quiero hacer impactar en nuestras mentes esta tarde es un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Casi no los oigo, ¿sí? Vamos otra vez. Un Dios, ¿ok? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuentan creo que ya les platiqué de una anécdota de una mamá, ¿verdad?, que llevó a sus 2 hijos malcriados con el cura y se los deja ahí al cura y le dice al cura, a ver, ¿qué haces tú con ellos? Yo ya no los aguanto. Entonces, pues en el dilema, el sacerdote sentó ahí a los niños en la oficina y comienza a pensar y entonces dice, ya sé. Y voltea y le pregunta a los niños, a ver, ¿dónde está Dios? Y el mayorcito coge a su hermanito y salen corriendo de la puerta y van, corre hasta esconderse allá muy lejos detrás de unos arbustos. Y el chiquito le pregunta a su hermano, ¿por qué corrí? Y el hermano le dice, es que ese señor perdió a Dios y nos quiere echar la culpa a nosotros. Pero nosotros sí sabemos dónde está Dios. Tina, ¿dónde está Dios? Aquí está Dios. Amén. Y eso es algo que quiero enfatizar hoy, que tenemos un Dios, y no me pregunten cómo, pero al fin Él es Dios, que vive en cada uno de nosotros, al mismo tiempo que está sentado en su trono y en el cielo, al mismo tiempo que está como omnipresente en todo lugar, en todo el universo. ¿Cómo le hace? Pues quién sabe. Ya le preguntaremos cuando lleguemos allá. Pero lo más importante, ¿dónde está Dios, Elba? En tu corazón, en mi corazón, en el corazón de cada creyente. Y esa es una verdad extraordinaria, amén, que a veces se nos olvida y a veces pensamos que porque ya terminó el culto y ya me fui a mi casa o ya me fui al trabajo o ya me fui a la escuela, pues ahí dejé a Dios en la iglesia y aquí yo puedo hacer lo que se me pega la... Porque tú pretendrás salirte de la presencia de Dios, pero la presencia de Dios jamás te abandona. Porque una vez que entró para quedarse. Y estés consciente o no de su presencia, no importa. Porque lo que tú pienses o tú consideres o tú veas o sientas es secundario al hecho de que Dios está en ti. Hubo un tiempo en donde el Señor dijo, y ahí está en los evangelios, dijo, mi Padre y yo vamos a venir a ser morada en ustedes. Le dijo a sus discípulos y no lo dice a nosotros. Algunos dicen, bueno, sí vino en la forma del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre son uno solo. Amén. Entonces, si Él dice o dijo, mi Padre y yo vamos a vivir en ustedes, ¿en dónde están viviendo? En nosotros. La palabra de Dios usa términos que nosotros como humanos podemos entender y relacionarnos más a ellos. Por eso utiliza el término de padre, utiliza el término de hijo, ¿sí? Porque nosotros, algunos somos padres y hemos sido hijos, ¿sí? Y entendemos más o menos la relación ahí. Pero Dios es Dios. Más allá del vocabulario humano, Dios es Dios. El Padre es Dios.
el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Y cuántos dioses tenemos? Uno. Me fascina mucho, Lulú me enseñó hace muchos años el símbolo de la Trinidad, ¿sí? En señas. Y aunque la palabra Trinidad no la van a encontrar dentro del texto bíblico, el concepto de la Trinidad sí lo hay. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo en señas se dice así. Y hoy vamos a enfocar en lo que cantaba Rubén hace rato, citando el pasaje de Colosenses. Vamos a enfocar en la preeminencia de Jesucristo. ¿Qué quiere decir preeminente? ¿Qué quiere decir eminencia? Cuando vemos al presidente de la República decimos que es una eminencia nacional, ¿no es cierto? O cuando vemos un personaje extraordinario en la televisión, esa es una eminencia. Bueno, la preeminencia es que está por encima de eso. Más allá de lo que nos podemos imaginar, más allá de lo que podemos entender, más allá de lo que podemos concebir, está Jesucristo preeminente sobre todas las cosas. Y Él, además que está ya en lo más alto de lo más alto, está a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque Él vive en ti, Él vive en mí. Ahí está ahí, aunque nos demos cuenta o no, y nunca se va a ir. Amén. Y allí está junto con el Padre, está junto con el Espíritu Santo. Amén. En este pasaje que leímos ahí en Colosenses, tenemos que considerar algunas cosas. Primero, Pablo ya había estado en la ciudad de Colosas muchos años antes, no muchos, pero algunos años antes. Había dejado establecida ya la iglesia, tenía su liderazgo allí en Colosas, pero habían llegado otras gentes que estaban ahora contaminando con ideas contrarias o diferentes a lo que Pablo había establecido. Hay que acordarnos que en el tiempo de Pablo nada más existía el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no estaba recolectándose, estaba apenas recolectándose, todavía no estaba definido el canon. Entonces, Pablo les está escribiendo a estos de Colosas diciéndoles, cuidado, no se dejen contaminar. Han llegado gentes que quieren meter ideas diferentes, raras, distintas, contrarias a lo que aún la Biblia en el Antiguo Testamento está diciendo. Y una cosa extraordinaria es que Pablo ya no podía regresar a Colosas a jalarles la nariz a aquella gente que estaba contaminando la iglesia. Ni podía regresar a Colosas para enderezar lo que habían torcido. Y por eso les escribe, porque estaba escribiendo desde una cárcel en Roma. Bueno, yo espero nunca acabar en la cárcel, pero si acaso acabar en la cárcel, yo quisiera pensar que no tuviera que escribirles a ustedes aquí en San Pablo para enderezar lo torcido o regresarlos al camino correcto. Porque la palabra de Dios, en primer lugar, ya la tienen en sus manos. El canon del Nuevo Testamento ya está definido. Ya tienen sus Biblias. Miren, no me gusta tanto la Biblia en línea o la Biblia en los aparatos, pero la realidad es que es lo de nuestro tiempo o del tiempo moderno y es más fácil cargar un iPad que cargar toda la Biblia por aquí por allá, ¿no? Pero en casa yo les recomiendo que no usen lo que está en línea, usen sus Biblias, sus textos que pueden tener en la mano, los que pueden subrayar, los que le pueden poner en amarillo o en rojo, lo que más les llame la atención. Si ustedes vieran la Biblia de mi madre, casi está toda subrayada. ¿Sí? No importa, ya se pueden comprar otra nueva si quieren. Y les recomiendo, a pesar de que hay muchas versiones aceptables, realmente la que tiene más tiempo reconocida es a la Reina Valera. ¿Por qué no las otras? ¿Y por qué mejor no en las de línea? A veces al transcribir el texto que quede digital, la gente se equivoca.
Por ejemplo, cuando alguien transcribió en mi aparato el pasaje donde dice que el Señor creó los cielos y la tierra, usa la palabra creó como crianza, C-R-I-O, y debe decir creó con E. Mejor váyanse al original y así no tiene problemas, ¿verdad? Para no entrar en esta confusión a lo cual todos estamos expuestos. Y lo mismo puede ser con muchos comentarios que salen ahora en línea. Y ve tú a saber quién es el que está comentando. Y luego yo me encuentro citas de estos comentarios. Yo no tengo, ¿cómo se llama? Facebook o cosas de esas, aunque Jorge me ha abierto varios. Pero realmente los considero una pérdida de tiempo y distracción innecesaria, ¿sí? Y a veces veo que están y a veces me da curiosidad y le digo a mi esposa sí está ahí, le digo, a ver, déjame ver. Y veo cada aberración, que el retrato de no sé qué, que la cita de no sé quién, y que ayer comí langosta y que mañana, por favor, hay cosas más importantes. Lean su Biblia. ¡Lean su Biblia! Se quejan de que yo no grito bastante, pero así me criaron. Mi padre decía, aquí el único que levanta la voz soy yo. Y él murió a los 99 años, así es que algunos de ustedes lo conocieron. Bien, ¿a dónde voy con todo esto? Voy a que nosotros tenemos que cuidarnos de la contaminación. Y una de las cosas que sobresalen en este pasaje, en donde se basó el himno que cantó Rubén, es que usa el estilo judío. Acuérdense que él era fariseo, acuérdense que él había estudiado a los pies de Gamaliel. Él se creó como judío, y aunque el Señor lo alcanzó y lo rescató y lo cambió para su propósito, él seguía siendo judío y escribía como judío, muy parecido a los salmos, ¿no es cierto? Y es muy, muy hermoso el pasaje, ¿sí? Y no recuerda quién es Jesús. Y yo te puedo preguntar a ti, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Sabes contestar? Sin darme toda una disertación acerca de esto o del otro. ¿Qué contestarías tú, Carlos? ¿Quién es Jesús para ti? Mi Señor y mi Salvador. Con eso que estemos seguros y absolutamente confiados de que el Señor Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, ahí decimos todo. Porque cuando decimos que es nuestro Señor, es decir que es nuestro jefe. Él es el que da las órdenes, Él es el que da las instrucciones. Él es el Señor. Di conmigo, Jesús es mi Señor. Y al decir Salvador, quiere decir que antes reconozco, estaba muerto en mis pecados y delitos, pero ahora Él me ha rescatado, me ha transformado, me ha llevado de las tinieblas a su luz, me ha reconciliado con Dios y ahora soy salvo en Él, porque Él es mi Salvador. Di conmigo, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Créelo, sosténlo, porque mire lo que Juan nos advierte ahí en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículos del 22 al 23. Aquí está escribiendo el apóstol Juan. Las cartas las escribió mucho tiempo después del Evangelio. Y seguramente que ya se había enfrentado a mucha de esta contaminación que había cundido a través de todo el Imperio Romano y a través de todas las pequeñas iglesias que estaban comenzando en el primer siglo. Y seguramente que habían surgido los gnósticos y los estos y los otros y los demás allá. Y seguramente ya en aquel tiempo, como en el nuestro, comenzaba a haber gentes que dijeran que Jesús nada más había sido un buen maestro, que Jesús había sido como un profeta, que Jesús era un humano como cualquiera, pero muy privilegiado. Pero tú y yo sabemos que Jesús es Dios. Di conmigo, Jesús es Dios.
Y de eso tenemos que estar absolutamente convencidos y seguros. Porque miren lo que dice Juan aquí. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? El tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Fíjense qué curioso. Aquí está diciendo, primero comienza haciendo referencia a Jesús y luego dice que el que niega a Cristo, el que niega al Hijo, está también negando al Padre. ¡Wow! Ya desde ahí nos está diciendo que es un solo Dios. Dice, y todo aquel que niega al Hijo, ¿qué dice el versículo? Tampoco tiene al Padre. ¡Wow! ¿Qué pasa con los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios? ¿Sí? Que ellos nada más con Jehová. ¿Y qué pasa con los mormones que dicen que Jesús es hermano de Lucifer? Por favor. ¿O quieres ser parte del anticristo? ¿Te atreves? ¿Verdad que no? Miren, ¿para qué complicarnos con tantos vientos de doctrina y tantas ideas y tantos conceptos que suenan a veces muy cristianos, pero que no son bíblicos? Y tú y yo tenemos la Biblia en nuestras manos para que cuando llegue cualquier cosa, sea por Facebook, sea por internet, sea por el vecino, o sea por el radio, la televisión, corramos a ver qué es lo que dice la Biblia. Me acuerdo una vez, yo de chamaco, estaba yo en una reunión de jóvenes cuando el pastor, ahí en Mexicali, no me acuerdo cuál de todos, pero uno de tantos pastores que tuvimos, él y yo íbamos a la misma iglesia allá en Mexicali, de chamacos. ¿Tú crees? Ya te estoy fechando, ni modo, mana. El caso es que el pastor estaba predicando sobre ese versículo que dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra... Y llegué yo a la casa y me dice mi madre, ¿qué aprendiste hoy? Pues que debo tener miedo. ¿Cómo que miedo? ¿De qué? Pues ahí el pastor dijo que debemos cuidar de nuestra salvación porque a veces hacemos cosas que enojan a Dios. Y no estoy seguro si estornudo, Dios se enoja y qué va a pasar conmigo. Y dice mi mamá, a ver, hijito, ¿en qué basas ese temor? Pues ahí, si tú en la Biblia, mira, aquí dice que con temor y temblor. Y me dice mi madre, ¿y cómo termina el versículo? Pues con temor y temblor. No, dice la puntuación. Y ya fuimos al texto, ¿no? Punto y coma. ¿Y el punto y coma qué quiere decir? Que ahí no terminó el versículo, que sigue algo más adelante. A ver, hijito, ¿y qué sigue más adelante? Porque es Dios quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Dios se va a ocupar de mi temor y temblor. Sí, hijo. Wow. ¿Se fijan? Aún en medios de confianza a veces pueden surgir cosas que no van estrictamente a como está en la Biblia. Y nosotros tenemos no solamente la presencia del Espíritu Santo en ti, que nos conduce a toda verdad, sino que teniendo el texto de la Biblia en nuestras manos, si no entendemos algo, le podemos preguntar al Espíritu Santo, explícamelo. Y yo les garantizo que tarde o temprano, si es necesario para sus vidas, el Espíritu Santo se los va a explicar, porque el Espíritu Santo también está allí. Pon tu mano aquí en tu pecho. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios mismo, está en mí. Amén. Y como te digo, no me pidas que te lo explique, cómo es que el Dios del universo puede estar en ti. Eso se lo puedes preguntar cuando llegues allá con Él. Por lo pronto, acéptalo porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra, así es. Amén. Así es. Y luego sigue, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. Y no dice tuvo ni va a tener. Dice tiene. Así es que si te preguntan dónde está Dios, no salgas corriendo, porque nadie se lo robó. Le puedes contestar, está aquí, está en mí. Estará también en el universo y en el cielo y en su trono, pero está en mí. Amén. ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? Amárrate en eso, amárrate en eso. Miren, hay un símbolo muy interesante que se llama la triquetra. ¿Cuántos han usado o han visto que a Jesús lo representan como un pececito? ¿Sí?
Y aquí hay 3 peces, son las puntas que salen para allá, son los 3 pececitos. Si no los ven, imagínenselos. ¿Y cómo están esos? Están entrelazados, ¿verdad? Pero lo que sobresale es que por encima hay otro lazo que une a los 3, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Amén. Así es que si tú me dices que el Espíritu Santo está en ti, Dios está en ti, el Hijo está en ti, el Padre está en ti, porque Dios es uno solo y no se separa en partes. Pueden tener diferentes maneras de relacionarse o diferentes tareas que desarrollar, pero es un solo Dios. Bueno, aquí no se ve muy claro, pero en aquel vitral también tenemos algo semejante a esto, donde dice que el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo, pero los 3 son Dios. Amén. Y esa es una doctrina esencial de la Iglesia Evangélica San Pablo, a diferencia de otros que pudieran tener otras ideas. Nosotros entendemos y aceptamos y leemos en la palabra de Dios que primeramente es Dios como Padre, Dios como Hijo, Dios como Espíritu Santo, pero es, a final de cuentas, un solo Dios. Amén. En 3 personas, y usamos eso de personas y de Padre e Hijo, porque son vocabulario humano que entendemos. Pero la realidad de Dios trasciende nuestro entendimiento. Lo que sí debe quedar muy claro dentro de nosotros es que Dios es uno, tal como lo dice en el Antiguo Testamento y tal y como lo atestigua el Nuevo. Amén. Y si ustedes leen el credo o leen la declaración de fe de la Iglesia de San Pablo, ahí lo va a decir también. La declaración de fe de la Iglesia Evangélica San Pablo se escribió, o la escribí yo en 1985 cuando iba a entrar como pastor aquí a la iglesia. Y el otro día estábamos el pastor Enrique, Menita, Rita y yo platicando ahí en su oficina y les pregunté de la confesión de fe, entonces quedamos de estarla leyendo. Y cuando íbamos apenas en el primer párrafo, se me quedan viendo y me dice uno de ellos, ¿en qué idioma escribiste esto? Bueno, en aquel entonces, es que era un idioma muy estudiado, muy sofisticado. Entonces me pidieron que la volviera a redactar, pero más entendible. Ya Menita tiene una copia de la revisión, se la pueden pedir a ella si la quieren leer. Pero les recomiendo que la conozcan y la lean, porque esas son las bases de fe de esta congregación, de esta AR, Iglesia Evangélica San Pablo. Y si eres parte o si quieres ser parte, pues tienes que saber a qué te estás uniendo. Amén. Entonces les recomiendo que la lean. Y luego tenemos en Lucas una advertencia, palabras del Señor Jesús. Aquí el Señor Jesús está hablando y nos está diciendo en términos nada confusos. Léelo conmigo. El que no es conmigo, contra mí es. ¿Dónde queda el término en medio? No hay punto medio. O estamos con Él o estamos en contra de Él. Y yo te pregunto, ¿dónde estás tú? ¿Con Él o en contra de Él? Más vale que digas que con Él, porque si no, amén. Tenemos que estar seguros de qué es lo que creemos. Porque en la siguiente transparencia podemos ver una serie de situaciones que se nos presentan, filosofías, religiones. Ahí hay una que es el confucianismo. Yo no sé por qué alguien puede pensar que quiera estar confuso, pues. O palabras que ni entendemos, el shintoísmo. ¿Y eso qué es? O el islam, o el esto, o lo aquello. Que los testigos, que los mormones, que los de la ciencia cristiana. Y muchas de estas cosas suenan muy espirituales y muy cristianas. Pero si no están fundamentadas en la palabra de Dios, hermano, el que no es con Él, lo necesito decir, no. Y lo único que nosotros podemos identificarnos es o con el pececito o con la cruz. Pero no nos vamos a quedar con aquellos que dicen que no, solo Jesús. Porque entonces estamos excluyendo al Padre y al Espíritu Santo. O como me dijo un hermano, y por cierto, no es de San Pablo, pero estaba predicando yo en otra congregación, y se me acerca al final un hermano y me dice,
usted me confunde mucho. A mí con que me predique Juan 3:16 tengo suficiente. Bueno, Juan 3:16 es suficiente para el principio, pero la misma Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Y cuánto es todo? No nada más Juan 3:16, ¿sí? O uno que me dice, no, pues con Dios es amor, basta. Pues basta para el momento, pero hay mucho más. Y todo eso ya está a nuestro alcance por obra y gracia de Dios que lo puso a nuestro alcance. Primero inspirando a los que escribieron la Biblia y luego inspirando a la gente que la ha sabido conservar y traerla a nuestro tiempo. Y aún ha inspirado, no en una inspiración plenaria, porque las traducciones son traducciones, ¿verdad? Pero tenemos siempre los manuscritos en los idiomas originales para ir a ver si lo que me tradujeron es lo que dijo aquí. Por cierto, si quieren aprender hebreo y griego, hay clases de hebreo y griego en el instituto, así es que no lo necesitan. Miren, la Biblia Reina Valera quedó comprobada desde los 1500, fue de las primeras oficiales que se tradujeron al español y a través de los siglos se ha comprobado la fineza y acierto de sus traductores, de manera que la Reina Valera de nuestro tiempo, la de 1960, sigue siendo la traducción más atinada y más exacta. Pueden leer otras versiones, que la Biblia al día y que no sé qué y no sé qué otro, pero váyanse a lo que ya está comprobado por los siglos, ¿sí? Por cierto que la Reina Valera se tradujo antes de la King James en inglés. Como 60 años antes ya teníamos la Biblia en español, antes de que toda la protestantada en Inglaterra la tuviera en inglés. ¡Wow! O sea que Dios ha estado cuidando del pueblo hispano, y a nosotros en particular, en una forma extraordinaria. Y por eso nos da la palabra de Dios, para poder estar acudiendo a ella, porque ¿qué nos dice Hebreos? Antes, todo el Antiguo Testamento, Dios utilizó a determinadas personas para hacernos llegar el texto de lo que ahora conocemos como Antiguo Testamento. Pero dice aquí el autor de Hebreos, en estos postreros días, ¿qué dice? Nos ha hablado por Él. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Nos ha hablado por Jesús, a quien constituyó, ¿de cuánto? De todo. Y por quien asimismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, el resplandor visible fue en su tiempo de encarnación el Señor Jesucristo. Y eso nos ha transmitido a nosotros. Y dice que es la misma imagen de su sustancia. Y algunos dicen, ¿cómo que imagen? Si Dios es espíritu, ¿cómo va a tener imagen? Bueno, la palabra imagen del idioma original, que en este caso es griego, tiene varias acepciones. Y la imagen también se traduce como la manifestación. No que sea algo que podamos palpar o tocar, no es un ídolo, no es un mono que está allí, es la imagen, la manifestación de la gloria de Dios hecha a través del Hijo. Amén. Así es que no hay contradicción ahí, no hay contradicción ahí. ¿Y quién es el que te sustenta a ti? Jesús. Porque ahí dice que Él sustenta todas las cosas. ¿Cuántas? Bueno, nosotros somos parte de las cosas, ¿verdad? Él es nuestro sustentador. Amén. Y aquí Carlos está respirando porque el Señor Jesús, siendo el sustentador del universo, está sustentando el oxígeno para que Carlos pueda respirar a gusto y que pueda aquí estar sentado. Toma aire y dale gracias a Dios que tienes oxígeno que respirar. Si vas a la Ciudad de México, no respires muy hondo porque hay mucha contaminación. Sustenta todas las cosas. Y luego termina ya enfocando específicamente a la obra que hizo el Hijo estando aquí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo
y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Efectivamente, Jesús es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, nuestro Perdonador. Él pagó por nosotros la culpa del pecado y ahora no solamente está sentado a la diestra de la majestad en los cielos, sino que está dentro de ti como creyente. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y al mismo tiempo, Él es nuestro Rey. Y la palabra dice que toda rodilla se doblará ante Él, no solamente como autor y sustentador de todo lo que existe, sino de la suma autoridad que solamente le corresponde a Él. Y las coronas y los cetros y estos símbolos de autoridad humanamente son simples símbolos. Y la corona del Señor Jesús es más gloriosa que esa que se ve allí. Amén. Reconozcámoslo como nuestra autoridad. Reconozcámoslo como nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro todo, nuestro Dios. Amén. Amárrate a eso. Afiánzate en eso. Cierra tus ojos un momento. Imagínate al Señor sentado en su trono de gloria con esa corona o una de mayor magnificencia puesta sobre sus sienes. Y tú inclinado delante de Él, rindiéndole toda honra, todo honor y toda gloria, porque solo a Él le pertenece. Amén. Ya puedes abrir tus ojos. No te me quedes dormido. Vamos a repasar un poquito otra vez este pasaje de Colosenses. ¿Sí? ¿Podemos ver la siguiente? Aquí lo tengo más o menos resumido. Estos son los diferentes puntos más importantes de Colosenses 1, 15 al 22. ¿Y qué dice? Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo imagen? Pues ya lo explicaba, que es la manifestación del Dios invisible, la manera en que Dios se manifiesta a nosotros. Y no necesariamente se manifiesta a nosotros con algo visible, porque se manifiesta a nosotros en su amor, se manifiesta a nosotros en su misericordia, en su poder, en su gracia, en su magnificencia, en eso que ni siquiera podemos definir bien en palabras, porque al fin de cabo Él es Dios. Y ninguna palabra del vocabulario en ningún idioma del mundo humano va a poder describir todo lo que a Él le corresponde, simplemente porque Él es Dios. Amén. El primogénito de toda creación. Y aquí a veces también viene, ¿cómo que primogénito? Entonces, ¿alguien lo creó a Él? No. Aquí la palabra primogénito está en referencia al concepto de la primogenitura. Entre todos los hijos de un padre, ¿quién es el que tenía toda la autoridad? El primogénito. Pero no porque hubiera nacido primero, sino porque el padre le había conferido la autoridad a él. Y tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento. Judá tenía 2 hermanos mayores a él. Pero los dos fueron a hacer fechorías, primero uno y luego el otro, y los 2 perdieron su derecho de primogenitura. Y finalmente cayó sobre los hombros de Judá. Judá no había nacido primero, pero recibió la primogenitura. De la misma manera que por ser el creador mismo y sustentador de todas las cosas, Él recibe, Jesús, toda autoridad, y a eso se le llama la primogenitura. No porque haya sido creado primero, sino porque de Él le pertenece toda autoridad, porque luego sigue diciendo que Él es creador de todas las cosas, ¿sí? Y todas las cosas en Él subsisten, y Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia, el primogénito entre los muertos, otra vez la palabra primogénito, y en todo tiene preeminencia. Amén. Ahora, enfoquemos donde dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hay quienes se me acercan y me dicen, pues yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, pero no quiero tener nada a ver con la iglesia
porque toda la gente ahí es muy hipócrita y dicen una cosa y hacen otra. Hermano, en primer lugar, no todos los que están son, ni todos los que son están. Amén. Así es que no tomes al que está en la iglesia como ejemplo. Nuestro único ejemplo es el Señor. Pero si tú estás en el Señor y el Señor está en ti, eres parte de la iglesia, te guste o no. Porque fuera de la iglesia, no por ser la iglesia, sino por ser el cuerpo de Cristo, no te conviene estar fuera del cuerpo de Cristo. Amén. Él va a ser de acordar ahí en el patio, en el traspatio de mi casa, mi mamá criaba gallinas. Y me acuerdo un día, yo creo que me quedó muy impresionada la cosa, porque yo creo que debo haber tenido unos 8, 9, máximo 10 años. Mi mamá le pidió a la muchacha de la casa que cogiera una de las gallinas y la preparara para la cena. ¿Sí? Bueno, voy a dar el ejemplo, aunque está medio... Y la muchacha fue como se acostumbraba en aquel tiempo, cogió la gallinita, la cogió del pescuezo y le hizo así. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que la cabeza se le desprende del cuello. Imagínense cómo quedó la cocina. Y se metió hasta la sala, el pasillo, el comedor. Bueno, tú te acuerdas de la casa, ¿verdad? En todo había sangre. No, ni supe cuánto tardaron en limpiar todo y ya nadie quiso cenar. ¿A qué voy? Desprendida de la cabeza, el cuerpo no vale nada. Una iglesia sin Cristo no es cristiana. Una iglesia sin Cristo no está dentro de su cuerpo. El grupo o la institución no es lo que nos salva, como algunas dicen. Lo que nos salva es nuestra fe puesta en la obra completa de Jesús en el Calvario, donde derramó su sangre en la expiación de los pecados míos y tuyos. Y gracias a lo que Él hizo hace casi 2 siglos, yo puedo decir hoy que soy cristiano y que pertenezco a su cuerpo y que lo que fluye de la cabeza me sustenta, me alimenta, me mantiene, me guarda, me protege. Amén. Porque no hay otro nombre debajo de los cielos en el cual podamos ser salvos. ¿Lo crees? Que no se te olvide, hermano. Esa es la esencia de nuestra fe. Esa es la esencia de lo que predicamos aquí en San Pablo. Es la esencia de lo que nos enseña la palabra de Dios. No hay otro nombre más que el nombre de Jesús en el cual podamos ser salvos. Ni Juan Diego, ni nadie. Antes cantábamos un cantito, yo creo que te hace acordar de él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Créelo, susténtate, apóyate en que tú tienes ese único y eterno Redentor y vive en ti y no se va a salir, porque el que comenzó la buena obra en ti la va a terminar. Amén. Créelo, aliméntate en eso, sostente en eso, porque en Él está todo. Y nos podemos relacionar en 3 niveles y Él se relaciona en un nivel con el Padre, en otro nivel, en el nivel de autoridad sobre toda la creación, y en el nivel en donde estamos tú y yo, en su posición como cabeza de la iglesia. Y no tenemos otra cabeza más que Él. No es una institución, no es porque alguien la fundó no sé dónde y no sé en cuándo. Esas son cosas humanas. Nuestra esperanza está puesta en Jesucristo y solamente en Él, porque no hay otro nombre en el cual podamos nosotros ser salvos. Y todo absolutamente, veamos lo que dice la siguiente y léela conmigo, la que sigue. Léelo conmigo. Absolutamente todo se centra en Jesucristo.
nos presenta y relaciona con el Padre. Él es la imagen misma del Padre. Él es creador y sustentador de todo. Es redentor y reconciliador. Él es la cabeza de la iglesia de la cual somos parte. Amén. Créelo, sosténlo, predícalo, vívelo. ¿Sí? Que sea tu conversación aquí y allá, porque aquí y allá eres parte del cuerpo. No eres el cuerpo nada más mientras estás estas horas aquí en la iglesia, aquí en la congregación, ahí en el mercado, en la escuela, en la calle, donde sea. Tú representas a Jesucristo. Y es una extraordinaria responsabilidad al mismo tiempo que es un privilegio. Y demuestra aquí y allá y acullá que Él es tu cabeza, porque tú estás en el cuerpo. Amén. Que tu testimonio respalde lo que eres aquí y afuera. 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Por qué? Vamos a ver la que sigue. Porque Jesucristo en todo, ¿cuánto en qué? En todo tiene preeminencia. Y léelo conmigo. Toda gloria, toda honra y toda adoración le pertenecen a Él. No hay otro camino, no hay otro Dios, no hay otro sustituto. Él es la fuente de toda bendición y toda rodilla se doblará delante de Él. Amén. ¿Lo crees? Y donde la palabra dice que toda rodilla se doblará delante del Señor, está haciendo referencia a ese último juicio en donde todos compareceremos delante del juez, que es Él mismo, y todos estaremos hincados delante de Él, doblando nuestra rodilla, unos habiendo sido ya redimidos en la sangre de Jesús para pasar toda la eternidad con Él, y otros, aún habiendo ya demasiado tarde reconocido su autoridad y su persona, estarán hincados delante de Él en preparación a una condena eterna. Y a mí no me gusta mucho predicar acerca de los que se van a condenar, pero Juan 3:18 lo dice con mucha claridad. El que cree no es condenado. Tú crees, ya lo hiciste, hermano, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el hombre escoge, porque en primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 2, el apóstol Juan también escribe lo siguiente. Refiriéndose al Señor Jesús, dice, Él es la propiciación de todos nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino los de todo el mundo. Pero cuidado, la sangre se derramó en propiciación de los pecados desde Adán y el resto de la humanidad. Pero para poder recibir el beneficio necesitas creer. Y el que cree no es condenado. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Y ahora vamos, camino al cielo. Nuestra esperanza y confianza y fe puesta solo en la obra completa en aquella cruz del Calvario, sobre la cual Jesús derramó su sangre en expiación por tus pecados y los míos. Y ahora redimidos, ¿no está Rubén? Dile que ya es hora del himno. Ahora redimidos podemos unirnos en este himno, que también es de los himnos viejitos, más viejito que yo, y que también Rubén me hizo favor de ponerle un ritmo un poquito más contemporáneo, pero el mensaje del himno sigue siendo válido. Amén. Después de esto participaremos de la comunión, recordando, como nos va a explicar en su momento, que nuestra confianza está puesta en la obra completa de Jesús en el Calvario, y que podemos ahora, unidos, cantar la honra y la gloria a aquel que solamente la merece.